Hola, ¿cómo están, papus? Espero que se encuentren bastante bien. Les traigo un nuevo cap, así que espero que les guste. El teatro de la desesperación reacciona a Red Zero y Fayamatsu capítulo 4. La ballena blanca. Más de uno se alarmó ante la enorme sombra que se asomó en el pasto de un prado, junto al bien conocido árbol de Flugel. Un monstruo ballena volador navegaba por los aires, mientras que sus gemidos estridentes hacía que los micrófonos del teatro temblaran. Pero no eran gritos de algún tipo de voluntad que la misma criatura deseara hacer, sino que para la sorpresa de todos, ésta estaba gritando de dolor. Habían unas enormes estacas de madera en sus aletas que lo ayudaban a mantenerse en línea recta completamente maltratados, su ojo izquierdo hecho añicos, y muchos cortes considerables para su tamaño, de los cuales lluvias de sangre. Un objeto minúsculo en comparación a la ballena estaba surcando los cielos, mientras que algunos pilares sobresalientes le permitían mantenerse en el aire, saltando bestialidades mientras cortes seguían apareciendo en la criatura Mabeast. Esta pareció intentar sacar humo de unos agujeros en su cuerpo, pero al instante muchas piedras de fuego reventaron desde su interior, su cuerpo poco a poco quemándose mientras que las explosiones arrancaban grandes pedazos de carne. Hasta que una fue a su aleta izquierda, volando parte de esta acompañada de otro grito de dolor. Meili, ahora. La niña ordenó a su ejército semiherido de Mabeast rodear el árbol, estando cargados con múltiples bolsas que brillaban de color rojo. La cantidad de Mabestias era práctica y limitada, eran tantas que lograron ir a donde el árbol y cubrir todos sus lados, sus hocicos listos para jalar las bolsas que tenían encima. La niña con último gran esfuerzo logró hacer que la ballena por unos segundos girara su muy mal equilibrio hacia donde estaban el resto de Ulgarms y Mabeast que consiguieron recolectar gracias a la habilidad especial de Subaru atrayendo las mismas, cayendo poco después de que sangre saliera de su nariz y oídos. Subaru la tomó y rápidamente se alejó mientras que convocaba a su espíritu del fuego, el cual empezó a hacer que su tamaño fuera aumentado en base de puras llamas, imitando poco a poco lo que parecía un cañón gigante. La habilidad adquirida en esas semanas de práctica exhaustiva había funcionado, haciendo que tanto él como su espíritu recolectaran del ambiente hasta casi explotar, todo para generar ese único ataque. Subaru le dio todas sus reservas y se sentía débil por la falta de mana, pero aún así corrió con la niña como costal de papas, hasta que la que ya había tardado en llegar lo tomó y lo cargó igualmente como costal de papas, mientras que la domadora de Mabeast era sostenida con el otro brazo. Te estabas tardando. Jadeó Subaru con el corazón en su boca, esa posiblemente fue una carrera olímpica que jamás había hecho hasta la fecha. No parecías necesitar mucha ayuda, pues ya que te moviste más rápido de lo que incluso fue nuestro primer encuentro. Esta tarareó mientras el aire era cortado por dicha velocidad. Lo dice la que supera un dragón de tierra en desplazamiento, se quejó el niño, dejando la discusión con la asesina, viendo que la ballena estaba a nada de chocar, el espíritu siendo ya del tamaño de un edificio de 5 pisos de puras llamas. Subaru sonrió, mientras veía su trabajo en equipo con orgullo. Ultra Goa. La masiva bola de fuego fue a una velocidad casi imperceptible para Subaru, siendo que esta incluso con la distancia de metros había acortado y interceptado el árbol, chocando con las cientos de piedras mágicas pegadas a sus ramas, y por supuesto, la de los Ulgams. Una masiva explosión de llamas y polvo surgió, rápidamente el niño reaccionando para tomar algo de su túnica, sacándola rápidamente para envolverlos, era una capa negra similar a la que Elsa una vez tuvo, sintiendo que luego de unos segundos el aire y calor golpeaba sus defensas. El espíritu del fuego volvió tan pronto como disparó, y por ende todos estaban a salvo. Muchos ojos se abrieron con pura incredulidad y asombro, sus miradas en shock y bocas sueltas hasta el piso denotó que, ni de broma, esperaban eso. Quieren decir, en el golpe real contra la ballena blanca costó la vida de muchos y de un ejército entero para su subyugación, pero en esta pantalla, se mostró cómo era que 3 individuos, piedras mágicas y muchas Mabeast lo habían derribado, y con un poder masivo de paso. Y no ignorar la absurda cantidad de poder de fuego que ahora tenía ese espíritu menor, el cual incluso sorprendió a Roswell como Beatrice, puesto que ese hechizo era algo que no estaba registrado hasta la fecha, por ende, eso debió ser creado por el propio Subaru y el espíritu aún sin nombre. Garfield solo vio temblando de pura emoción cómo era que su capitán se veían tan jodidamente genial mientras que usaba su nuevo juguete para prender en llamas al monstruo y demoler ese árbol de proporciones gigantes. Julius siguió sin poder procesar dicha revelación, sabía de ese muy pero muy alto nivel de poder espiritual de Subaru, pero para que hiciera crecer ese espíritu hasta ese punto, siendo solo un espíritu menor.
¿Y en menos de 5 meses? Era oficial, si pudiera, ayudaría a Subaru mejorar dichas capacidades, puede que su contrato con Beatrice no lo permitiera, pero debe de haber alguna manera de poder solucionarlo, y por la mirada tanto triste como feliz de la pequeña espíritu, sabía que podría convencerla con un poco de trabajo. El campamento de Emilia, sobre todo los que fueron salvados por el niño de ojos malvados, seguían aún estupefactos pero otros eufóricos por tal espectáculo. Puede que hayan visto un montón de mierda antes de notar algo simplemente épico, pero no podían negarlo. Esa demostración de poder y estrategia eran que solo de temer. Incluso Crush, que seguía disgustada por Subaru aliándose con dichos criminales, reconocía en silencio lo simplemente impecable de esa gran hazaña. Los ojos de Priscilla parecieron brillar de emoción que solo un boyachiano podría tener, la de una pelea a muerte de proporciones monumentales, en la que solo el más fuerte y apartamento ganaría. Y como ya lo esperaba, Natsuki Subaru ganó. Pero con mucho más crédito del que pensó que podría obtener. Y Oval, parecía como si fuera una estatua, sin parecer procesar ese cambio de poder tan absurdo. Después de todo, lo vio morir muchas veces en lo que llevan de estadía en el teatro, pero esto era mucho más increíble. Ese poder, ese ingenio, incluso pudo sentirse celoso de cómo se veía su hermano, tan cool e imponente con su túnica del culto del diablo de un mundo de fantasía. Hasta eso sonaba épico. El hombre del culto de brujas, asesino de Slot y de la ballena blanca, Natsuki Subaru. Se sentía casi perfecto, pero sentía como si algún pedazo faltara. Esa presentación sonaba casi convenientemente adecuada, pese a ser algo que él inventó hace unos meros segundos. Por alguna razón, apretó con algo de nervio su reposabrazos con su única mano restante, con fuerza y algo de nerviosismo. ¿Por qué sentía que no desearía saber qué era eso que faltaba? La capa se sacudió violentamente, está poco a poco teniendo agujeros peligrosamente numerosos como para alarmar a Elsa, pero Subaru la calmó, parecía que sabía que esto no saldría mal. Y así fue. De repente el viento y calor cesó, mientras veían cómo era que ese tan lindo y armonioso prado verde era nada más que simple pasto muerto y reducido a cenizas, partes de madera aún quemándose mientras que lo que quedaba de la bestia gigante estaba siendo consumida por el fuego. Cientos de puntos de fuego estaban alrededor de toda la zona, al punto de que incluso parecían cientos de fogatas medianas, que poco a poco se apagaban. El aire pese terrible y sucio, era soportable, las enormes cantidades de ventilación y oxígeno permitió que el ambiente fuera respirable. La bestia de la niebla, la ballena, blanca, ha muerto. A manos de Natsuki Subaru y su grupo. Aún estaba agotado, pero no quería perder el tiempo, sabía muy bien que tenía algo que recoger antes de seguir con su segundo gran paso. Con Elsa cargando a Meili y está caminando en dirección de una zona aislada con muros de tierra sellados, el niño de pelo negro con ayuda de su espada logró atravesar la cúpula de tierra, mientras que palanqueaba y jalaba, tirando los obstáculos a un lado. Dentro de la oscuridad, había una persona, de vestiduras blancas y orejas de gato, el cual era de los únicos que sabía que habían quedado de aquel campamento ahora olvidado. Los ojos de Crush se abrieron con horror. Era Félix. ¿Y cómo que campamento olvidado? Oh, y luego de pensarlo lo entendió. No era que gracias a nadie más que Natsuki Subaru triunfaron contra ese monstruo. ¿Y sin él, qué les aguardaba? Simple. Un destino de olvido y desolación. Félix lo entendió más rápido que nadie e igualmente rápido empezó a llorar. Su dama, quien era su todo, había fallecido. Puede que no fuera su Crush-sama, pero aún así sentía esa terrible sensación que podría imaginar sentir si la perdiera. Como cuando perdió su memoria por Gluttony. Igualmente todo su campamento estaba devastado. Saber que fracasaron no fue algo fácil de tragar, y la amarga noticia de ver cómo es que nada funcionó pese sus esfuerzos y motivaciones, aguó aún más el ánimo de todos sus integrantes, sobre todo del de cierto abuelo guerrero, el demonio de la espada, Wilhelm. Subaru fue con cuidado y lo tomó, cargándolo mientras veía su espada, era significativamente de buena calidad. La tendría para más tarde. Salió y fue con ella, viendo cómo era que ese dragón de tierra que había conseguido luego de invadir los almacenes de dicho campamento, siendo el más sobresaliente para él. Era testarudo, orgulloso y noble. Tuvo que intentarlo bastante para lograr que lo siguiera, pero al final lo logró. Se montó mientras que hacía que Elsa mantuviera al niño gato en su lugar, Meili estando enfrente de él para tenerla con su cuerpo mientras dirigía el dragón. Otra cosa tediosa y complicada era el tener que aprender a cómo montar uno.
Pero luego de mucho, pero mucho esfuerzo extra más algunas guías de unos instructores comprados experimentados en ese tema, pudo obtener el conocimiento decente para poder montarlo sin miedo a morir por solo estar encima. Salieron en un rápido acelere mientras que el aire sumababa, Subaru pareciendo listo para el otro paso.